Tomar notas durante un podcast puede ser una gran forma de aumentar la comprensión y retener información que se presenta en el programa, en el show. Además, escribir estas ideas y conceptos clave también nos permite tener un registro escrito que se puede consultar en el futuro. Las notas también nos ayudan a seguir un hilo de la conversación y a mantenernos enfocados en el contenido del podcast. En resumen, tomar un podcast, las notas, puede mejorar significativamente la experiencia de escuchar y aumentar la comprensión. Así que, si quieres conocer cómo tomar las notas y los apuntes de un podcast, quédate. En este video vamos a hablar sobre un plugin para hacer esta tarea. Así que sin más, comenzamos. Soy José Maruno Cadima, creador del proyecto Sneakerlabs.com, y además estamos compartiendo con un nuevo podcast, el cual es Mi Cerebro Errante. El boletín, toda la información lo vas a tener en la descripción. Irnos, settings, community plugins, browse, y vamos a escribir podcast. Y el que nosotros vamos a utilizar es, el creador es Cristian y es el mismo creador del plugin de QuickAd. Por si no lo conocías, vamos a dejar en los enlaces de referencia en la descripción. Una vez que se termine de instalar, damos en Enable, nos dirigimos en opciones y aquí haremos la configuración de los datos e información necesaria. ¿Cómo guardamos un podcast que nosotros vamos a utilizar? Para esta tarea lo que hacemos es buscar el feed del podcast que queremos usar. Por ejemplo, voy a buscar el Dairies Hacker. Y del mismo lo vamos a adicionar. ¿Qué sucede si tú deseas adicionar un podcast y no lo encuentras? Por ejemplo, el de Mi Cerebro Errante no está cargado. Entonces la forma de adicionar es por medio del feed. Que como ves, al ingresar el feed ya nos está cargando. Y si le damos en add ya tenemos el podcast cargado. Con esto ya hemos adicionado en este momento 3 diferentes podcasts bajo la plataforma con la que queremos trabajar. Si nosotros nos dirigimos a la parte derecha, tendremos este nuevo tab. Y acá contamos con los podcasts que estamos trabajando. Para eso volvemos a ir en settings y aquí cargamos las categorías. Vamos a tener, por ejemplo, uno que sea de productividad, vamos a ver el ejemplo tratando de ser lo más claros posible. Nos venimos acá, tengo acá el directorio de podcast. Entonces me vengo aquí y voy a hacer la configuración del mismo bajo el mismo nombre, podcast / y acá y al momento de crear vamos a hacer que sea con el title y aquí nos dice si el tag es válido o no es válido y le vamos a especificar también la palabra podcast-title, que es como nosotros vamos a manejar. Si es incorrecto no nos va a mostrar ningún valor, pero si lo hacemos de forma correcta ya tendremos el fichero respectivamente cargado.
Luego tenemos lo que es un template para trabajar. Podemos trabajar por este que lo tenemos por defecto. En este caso voy a mostrar cómo crear un template personalizado. Para eso vamos a utilizar, que es lo que regularmente se puede hacer uso, es del YAML. Dentro del YAML, o fuera más bien, vamos a registrar el título del podcast. Luego, dentro de esto, la información, vamos a poner acá title y vamos a llamar al título del podcast, tal cual como lo maneja. Luego de esto, vamos a hacer, por ejemplo, el date, la fecha actual en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a adicionar date y utilizamos el formato de año, mes, día. Luego de esto vamos a agregar el banner, que nos va a permitir visualizar según lo que nosotros estemos trabajando. Para eso podemos utilizar artwork, que es la palabra clave. Con esto nos va a extraer. Luego podemos indicarle el podcast name, el nombre del podcast, sin ningún inconveniente. Y aquí lo que hacemos es registrar con la palabra podcast. Esto nos va a obtener el nombre. También podríamos agregar el tags. Y aquí en este caso por defecto que va a ser podcast. Y el status, que es nuestro tag con el cual vamos a trabajar. Luego en el title, ¿qué otra información más vamos a tener? Por ejemplo, vamos a agregar que nos muestre el artwork, la miniatura del mismo podcast, en específico acá. Y estamos trabajando con Markdown tal cual como sería de forma tradicional. Y luego vamos a adicionar lo que es la descripción del podcast. Para eso indicamos con el término description, que es su palabra clave. Vamos a poner 2 puntos y el guión. Con esto nos va a mandar dentro de la referencia un quote específicamente. Luego de esto vamos a poner un guión y vamos a escribir acá notas del podcast. Esto es lo que estamos empezando a generar. Ahora, para el timestamp, de forma directa, podemos utilizar la palabra time, y es una forma válida para el trabajo que vamos a hacer. Por ahora vamos a tenerlo de esta manera. Ya hemos cargado y hemos configurado. Si nos venimos al lado derecho, tenemos aquí el podcast. Vamos a probar con el de mi cerebro errante. Si damos en play, o más bien seleccionamos acá, vamos a tener el podcast trabajando. ¿Puedes escuchar? Ahora dentro de esto podemos acá pausar. Podríamos adelantar 5 segundos, 15 segundos, que es lo que va haciendo el adelanto. Podemos incrementar la velocidad y es que así tú lo deseas. También para crear la nota vamos a seleccionar clic derecho, Create Note, o lo podemos adicionar a algún tema que hayamos agregado. En este caso es productividad. Entonces si volvemos acá, tenemos dentro de esto en productividad el podcast con el que estamos. Como ves, recuerda el último momento en el cual estuviste escuchando. Por lo tanto, si pausas, vas a otro podcast, vas a poder retomar el audio donde lo dejas. Ahora lo que vamos a hacer es clic derecho, Create Note, y como hemos hecho de forma correcta nuestro template, nos va a generar el nombre del podcast seguido del título del mismo. Ahora acá tenemos el título, la importancia de establecer objetivos claros y precisos, la fecha, cuándo ha sido publicado, el banner, el podcast name, que en este caso es mi cerebro errante, y los tags. Y aquí tenemos la importancia de establecer objetivos claros y precisos. Luego la descripción.
la cual ha sido registrada en el mismo podcast. En la parte inferior, las notas del podcast. Veremos qué sucede si hacemos de uno, por ejemplo, de Ali Abdal. Vamos a acceder en este podcast. Vamos a dar clic derecho una vez que nos cargue y le damos a Get Note. Se ha generado el mismo podcast de Ali Abdal con la información necesaria cuando ha sido publicado el 24 de noviembre. Podcast in progress y la información. Del mismo modo lo tenemos aquí. Esto va a variar mucho cómo lo estés manejando y de qué forma podemos trabajar. Si deseamos el momento de tomar una nueva nota, un nuevo punto, podemos hacer control P, podcast, create capture, tenemos acá notes, play podcast, create podcast note o capture timestamp. Vamos a indicarle que nos capture el timestamp actual. Como ves, ya lo tenemos aquí capturado. Y sobre esto podremos nosotros describir qué es lo que estamos escuchando. Settings. Y en settings vamos aquí a configurar el formato del time. Para configurar y que nos muestre un link, tenemos que escribir link time. Luego de link time podemos indicarle aquí que va a ser hora, minuto, segundo, según como estemos nosotros y pidamos o solicitemos los datos. En este caso vamos a hora, minutos y segundo. Luego el enlace. Aquí estoy agregando un espacio para que cuando terminemos de registrar podamos continuar con la referencia. Registrar. Por ejemplo, vamos a escribir podcast note, capture timestamp, introducción al. Pero puedes ver que aquí nos está dando como 12:00. Entonces, para este caso, nosotros no tenemos que poner la hora, solo el minuto y el segundo. Y aquí en la parte inferior nos dice cómo va a ser el formato. A partir de esto podríamos nosotros empezar a hacer el desarrollo y la toma de los apuntes del podcast según lo que estés tú queriendo hacer. Pero esto de hacer control P, llamar al shortcut, poder hacerlo, se nos complica un poco el proceso. Para eso vamos a irnos a la parte de configuraciones. Podemos usar el shortcut que es control más coma y nos dirigimos a la parte de hotkeys. Y en hotkeys escribimos podnotes. Acá podemos hacer la descarga del podcast, reproducir el podcast, crear el podcast, según lo que tú quieras. Vamos a registrar aquí el timestamp con control C. Les recuerdo, si marca en color rojo, quiere decir que el shortcut no se puede utilizar. Vamos a restaurar por defecto, vamos a agregar y control shift D. Del mismo modo, tienes que buscar el comando adecuado que puedas hacer la captura. Por ahora vamos a poner con control alt T, nos va a ayudar a hacer la captura del podcast. Y para la reproducción vamos a hacer control más espacio. La reproducción. Entonces, control más espacio, comienza a reproducir. Hago control alt T con la captura. Otra de las opciones que tenemos al momento de trabajar es que si hacemos clic derecho download, nos va a descargar el podcast. Como no lo tenemos configurado, nos menciona de que no tenemos configurado la ubicación. Por eso nos dirigimos en Community Plugins o directo en nuestro Podnotes. Y aquí vamos a especificarle el directorio donde vamos a guardar. En este caso el directorio de podcast. Y el nombre va a ser title
de dónde estamos descargando y además vamos a indicarle el podcast, el nombre del podcast, guión el nombre del capítulo. Y aquí ya nos dice cuál es el ejemplo con el que vamos. Si deseamos, podríamos igual validar cómo se visualiza, tener una previsualización. Vamos a hacer clic derecho, download, y va a empezar a hacer la descarga del capítulo en el directorio con el que estés haciendo. Otra de las ventajas que tiene Podnotes, en específico al momento de trabajar, es que tú puedes hacer en ficheros locales, clic derecho y darle de que los reproduzca a través de Podnotes. Play with Notes y verás que ya está empezando a reproducir. Y esto le indico crear la nota, me va a crear la nota, obviamente sin la referencia porque es un fichero local. Justamente aquí nos indica que es un local file. Y dentro de esto podríamos igual nosotros hacer la captura de la información de nuestro fichero local. Esta es la forma en la cual durante los últimos meses he estado haciendo la captura de los podcasts que voy a escuchar. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, compártelo y haznoslo saber en los comentarios si tienes alguna otra duda. Sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.